El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 27 en la mañana, saludos cordiales. Casi se me pegan las sábanas, les cuento. En realidad se me pegaron las sábanas, pero aquí estamos. Hace rato llegué por si acaso, mientras Hilda estaba con la lectora de noticias. Un saludo muy cordial para quienes están ya unidos a nuestra sintonía, a toda la inmensa audiencia que caracteriza este espacio de noticias. Gracias la confianza, gracias la compañía, gracias la sintonía. Gracias los comentarios positivos y también las críticas, que son absolutamente sanas en el legítimo e irrenunciable ejercicio de la libertad de expresión. Tengo algunos temas para comentar. Quiero empezar con señalar pues una noticia que ayer generó mucha tristeza en buena parte de este país y particularmente en Quito: el fallecimiento de Rodrigo Paz Delgado. Yo lo planteé ayer en la tarde y coincidía con un querido amigo, colega Andrés Reliche, que siempre nos sintoniza, ¿no? Con quien muchas veces compartimos visiones, puntos de vista. Y Andrés me decía ayer algo que es real y que lo quiero trasladar a ustedes. A todos, la historia nos juzgará. Hay el juicio de la historia para quienes ocuparon cargos públicos, para quienes fueron muy visibles, para quienes fueron personajes que dirigieron este país. La historia los juzgará. Y creo que el momento que una persona fallece, me parece que hay comentarios desatinados, ¿no? Pasó hace un par de semanas con César Monge. Creo que nos falta un poquito de humanidad muchas veces. Porque puede ser que la persona que fallezca no coincida con nuestras visiones. Puede ser que nosotros seamos críticos, hayamos discrepado, hayamos cuestionado muchas veces su proceder, su actividad pública, las decisiones o las omisiones que pudieron haber adoptado. Pero yo siempre cito, y hay momentos y momentos. Y como les decía, cuando falleció César Monge, aquí lamentablemente, dentro de esta actitud tan agresiva que a ratos tenemos, empezaron a decir cosas que creo que no venían al lugar. Como digo, a Monge lo juzgará la historia, igual que a Rodrigo Paz. Lo va a juzgar la historia, en lo positivo y en lo negativo. Y no se trata de que, como alguien decía ayer también, todo muerto es bueno, decía, o ningún muerto es malo, decía ayer una persona que escribió. No se trata de eso, pero creo que hay momentos en los cuales uno tiene que bajar un poquito el nivel de agresividad, la temperatura y sopesar las cosas. Yo en febrero, en este espacio, y quienes me siguen a diario saben perfectamente la posición que hemos asumido en este espacio sobre el plan de vacunación que llevó adelante Moreno. Y lamentablemente hubo una lista de beneficiarios de esta vacunación VIP que nunca se transparentó, nunca, que luego fue reconocida con cinismo por parte del exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, pero son cosas que en el Ecuador pasan de agache, ¿no? Aquí hay cosas que se las valora o la opinión pública se escandaliza dependiendo del personaje. Entonces, como era Ceballos, como fue ministro de Moreno, como los vacunados VIP eran algunos personajes públicos, aquí un segmento de opinión pública blindó esa vacunación. Don Rodrigo Paz fue parte de esa vacunación y lo criticamos acá. Pero creo que este no es el momento de traer a colación ese tema. Lo menciono justamente por las críticas, porque ayer, por ejemplo, cuando escribí en el Twitter informando el fallecimiento, obviamente hubo gente que hablaba de la vacunación VIP. Separemos eso. Dejemos eso porque la historia juzgará a Paz. Y hablemos de su paso, pues, por la vida política y por la actividad empresarial. Rodrigo Paz generó una gran contribución al país desde múltiples espacios, desde su condición de empresario, desde su condición de banquero,
Rodrigo Paz en su momento lideró la más importante cambiaria del Ecuador cuando todavía no estábamos dolarizados. Rodrigo Paz fue uno de los alcaldes de Quito más recordados por las generaciones anteriores a la nuestra, a la mía. Las nuevas generaciones probablemente lo conocen por su paso como dirigente deportivo. Generaciones que cariñosamente lo llamaban o lo llaman Papá Oso. Pero las generaciones de quien les habla hacia atrás, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los quiteños que viven acá, lo recuerdan por su paso como alcalde metropolitano de Quito, cuando Quito todavía no era distrito metropolitano, porque Quito se convierte en distrito metropolitano, si mal no recuerdo, entre el 92 y el 93. Y Paz hizo una alcaldía que es muy recordada. Paz hizo una alcaldía que dejó huella, sin, como me decía ayer Esteban Ávila, no te hizo una mega obra, pero te dejó los cimientos para el desarrollo de lo que hoy es el Distrito Metropolitano de Quito. Paz transformó a Quito y la hizo una ciudad verde. Paz allanó el camino para el inicio de lo que pocos años después se transformó en el proyecto del trolebús. Por ejemplo, esto me decía ayer Esteban Ávila y lo recojo y lo cito. No tuvo la obra, o sea, la mega obra no la tuvo, pero sí tuvo un efecto anímico importante. De allí nace la campaña de Evaristo. ¿Cómo olvidar el qué pasó pues Michuya haciendo pis en la pared? ¿Se acuerdan? Le dio realce a la educación municipal, que es una educación de calidad. Es una de las apuestas históricas que ha tenido la Municipalidad de Quito, su educación, expresada en el emblemático Colegio Benalcázar, en la emblemática Escuela Espejo, en la emblemática Escuela Sucre, entre otras, porque hay más instituciones municipales. El patronato lanzó la educación inicial y empezó el proyecto del trole. El proyecto del trole lo concreta Maguad en diciembre de 1995. Trajo los articulados Ícarus y obviamente allanó el camino para que ésta se convierta en una ciudad verde. Paz fue un buen alcalde y así lo recoge la historia. Paz fue un hombre que estuvo vinculado de uno u otro modo a la vida política de este país, aunque no tuvo un papel tan protagónico a nivel nacional. Fue candidato a la presidencia de la República en 1996, en binomio con Ramiro Larrea Santos, que fue presidente de la Comisión Anticorrupción y antes presidente de la Corte Suprema de Justicia, también fallecido por la democracia popular. Rompió con Yamil Maguad en su momento. Hubo una ruptura, y esto lo recoge el periodista Jorge Rivadeneira Araujo en su libro Liga y el Negro Paz. La ruptura con Maguad. Y claro, ahí Jorge Rivadeneira publica: con Yamil Maguad la historia es muy diferente, aunque también en algún momento fueron compañeros de partido y aún amigos. Paz llegó para apoyarle en la alcaldía de Quito hasta que se produjo la ruptura. Fue cuando Maguad informó a Paz que designaría para una determinada función en el municipio a una persona que, según Paz, ambos conocíamos y que no tenía los necesarios fundamentos éticos. Y luego, dice el libro de Jorge Rivadeneira, las diferencias se fueron ahondando al punto que Maguad suspendió varios proyectos solo porque fueron iniciados por Paz. Además, denuncia en forma disimulada, apoyó a una candidatura presidencial que no era la de Paz y su partido, 1996. Ya se pueden imaginar a quién apoyó Maguad en el año 96, ¿no? A Nebot, que fue candidato a la presidencia por el Partido Social Cristiano y que perdió con Bucarán. En esa elección, que Maguad era alcalde de Quito y que Paz era candidato a la presidencia de la República. Interesante. También sostiene Paz, Maguad se aprovechó de otros proyectos míos, cita de Paz, presentándolos como suyos, el trole, por ejemplo, y usó los letreros y las inauguraciones que yo no acostumbraba para promocionarse. Más tarde, en una declaración a la periodista Yanine Nostroza, Maguad incluyó a Paz entre sus enemigos. Realmente Maguad fue un personaje nefasto, dice Rodrigo Paz. Resultó tener dos personalidades. Cuando sacó a reducir la negativa, fue lo peor que le pudo pasar al país. Esto lo dijo Rodrigo Paz en el libro de Jorge Rivadeneira Araujo. Eso también forma parte, o hay que citarlo, ¿no? Hay que citarlo como parte del juicio de la historia. César Arias, gracias Gunter Tulio,
César Arias, que comenzó con Paz el proyecto del trole, lo concreta con Maguad, pero fue César Arias el artífice del proyecto del trole, tanto más que César Arias asesoró el Transmilenio en Bogotá e impulsó el proyecto de la Metrovía en Guayaquil, los famosos corredores longitudinales. ¿Ya? Paz también fue ministro de Estado, fue ministro de Finanzas en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Y en ese gobierno evidentemente hay un lunar, hay un lastre, que fue el manejo económico asociado a la sucretización de la deuda, que permitió que empresarios privados se beneficien de una decisión de política económica que la historia recuerde que ha pasado de agache por ahí, porque a las nuevas generaciones no se les invita a recordar esos pasajes o no se les informa de esos pasajes. La sucretización de la deuda en el gobierno del doctor Hurtado. Ese creo que es un lastre que en su momento llevó Rodrigo Paz como ministro de Finanzas y como hombre vinculado al sector bancario. Fue presidente del Consejo Nacional de Modernización, si la memoria no me es infiel, en el gobierno interino de Fabián Alarcón, cuando se pretendió impulsar la privatización del sector telefónico. Yo quiero contarles una anécdota. Yo era reportero en Gamavisión y me acuerdo clarito, en el auditorio de la Corporación Financiera Nacional, en el edificio que hoy es de la Fiscalía, acá en el sector del Ejido, en la Juan León Mera y Patria, en el auditorio, hubo la convocatoria para la subasta de Emetel. Así se llamaba CNT. Se llamaba Yetel, luego pasó a llamarse Emetel y luego se convirtió en Andinatel y Pacifictel, antes de convertirse en CNT. Pero ese tiempo era Emetel, era la subasta de Emetel. Yo fui a cubrir la subasta y no se presentó ningún oferente, se cayó la subasta, se cayó. Y recuerdo esta imagen de Paz solo en la mesa ante el fracaso de ese proceso que pretendía impulsar o allanar el camino para la privatización de la empresa de telecomunicaciones Emetel. Ese es otro capítulo que también lo menciono porque lo recuerdo, porque fui testigo de aquello. Y Paz, claro, tal vez las nuevas generaciones más lo recuerdan por su paso como dirigente deportivo, exitosísimo. El más importante dirigente deportivo de este país. Un hombre que durante 6 décadas estuvo vinculado al equipo de sus amores, Liga Deportiva Universitaria. Equipo que es el que acredita con Paz como dirigente el más grande palmarés a nivel internacional. 4 títulos internacionales: Copa Libertadores 2008, Recopa Sudamericana 2009, Copa Sudamericana 2009, Recopa Sudamericana 2010, final del Mundial de Clubes en el 2008 como subcampeón. Todo eso con Paz como dirigente, y por eso muchos de los jugadores emblemáticos de Liga, como Alex Escobar, como Damián Manso, expresaban ayer, entre otros, su pesar al conocer el fallecimiento de Rodrigo Paz. Y Paz, claro, una de sus últimas entrevistas, ayer lo pusimos en el canal RTU, le concedió al colega Félix Narváez en RTU hace pocos días, el 23 de julio, para hablar de la crisis municipal. Fue una entrevista telemática que la tuvo con Félix y cuyos extractos ayer anoche lo difundimos en el canal. Todo esto la historia lo recoge y, como les digo, la historia lo va a juzgar con sus aciertos y sus errores. Y creo que es respetable hacer este juicio de valor, este análisis, pero siempre con respeto, que es lo que yo les planteo, queridos oyentes, queridos internautas, con respeto. Me parece a mí que hay que tener un poquito de humanidad frente a este tipo de cosas y no quedarnos solamente como en lo negativo, sino tratar de ampliar un poquito las visiones. Ya vendrá el juicio de la historia, como ha pasado con algunos, como va a pasar con algunos. Con Durán Mayén en su momento, con Gustavo Novoa en su momento, hoy con Rodrigo Paz. Más allá de aquello, Paz fue un hombre público y Paz generó sus contribuciones a este país desde diversos puntos. Nos solidarizamos con su familia, con sus deudos. Anoche se emitió un comunicado por parte de la familia de Rodrigo Paz, que en la parte pertinente obviamente agradecían justamente
agradecían las expresiones de pesar, las notas de pesar, y al final decían: la familia Paz pide que se respete su privacidad y su duelo en estos momentos difíciles. Es el mensaje de la familia Paz. Paz en la tumba de Rodrigo Paz, que no está más entre nosotros. Bueno, yo quería comenzar con esto porque es un tema que no podemos soslayar. A mí se me quedó un tema pendiente el día lunes, que lo traigo a colación el día de hoy a propósito de lo que pasó el fin de semana. El famoso puente que va hacia la nada. Esa es una de las grandes mentiras que en 2018 se posicionaron en el Ecuador y sobre las cuales, lamentablemente, aunque no sorprende, ese segmento de la opinión pública que publicó sin beneficio de inventario, que no contrastó, que no dio la oportunidad de que se escuche a la otra parte, no digo rectificación, ojo, porque la información fue generada por el propio gobierno de Lenín Moreno. Fue el gobierno de Lenín Moreno, con el propio presidente de la República a la cabeza en su momento, quien posicionó el mensaje de que en Mataje había un puente que iba a la selva. Era un puente que iba a la nada. Era un puente que iba a ninguna parte. Eso lo posicionó el propio presidente de la República. ¿Cuál fue el error? El error no fue que los medios de comunicación, perdónenme, yo voy a discrepar con probablemente la visión de muchos, pero yo lo dije en 2018 cuando publiqué, y ese tuit a mí también me pasó factura, porque con el tuit y con mi posición sobre este tema, quien les habla fue estigmatizado, porque aquí lamentablemente hay gente que piensa en absolutos, o estás o no estás, y aquí no se analizan las cosas. Yo fui estigmatizado en 2018. Yo nunca planteé una rectificación por parte de los medios sobre una información que dio el presidente de la República, que hizo pública ese detalle de que supuestamente se había construido un puente para apoyar las acciones del narcotráfico porque ese puente desembocaba en la selva. Pero luego los medios, y esta es la parte que yo critico, que insisto, yo no hablo de rectificación, los medios no tenían que rectificar nada, porque la información la generó el presidente de la República. Quien tenía que rectificar es el presidente de la República, que nunca lo hizo, porque no le convenía. El error de los medios fue no haber tomado nota y buscado la otra parte, y no haberle dado la misma, probablemente, prevalencia, la misma visualización, la misma visibilización en sus espacios, a la declaración que días después generó el presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuando reconoció que lo que pasaba del lado colombiano es que Colombia no pudo cumplir o no cumplió con sus compromisos dentro de los acuerdos binacionales con el Ecuador. Ecuador cumplió y Colombia no cumplió, y esto lo dijo Santos. Y esa referencia de Santos no fue recogida por los medios nacionales, al menos no con la misma fuerza. Porque aquí se posicionó un mensaje, el mensaje inicial del gobierno de Moreno, que yo insisto, no ameritaba rectificación alguna de los medios, porque quien generó el mensaje no fueron los medios, sino el presidente. Y el presidente obviamente no iba a rectificar y a reconocer que fue un error, no lo iba a hacer, por cuestiones políticas obviamente, pero el error de los medios fue no haberle dado la misma prevalencia a la explicación de Santos. Porque días después Santos explicó que fue Colombia la que no pudo cumplir. Y nos quedamos con ese imaginario, ¿no? De que era un puente que iba a la nada. Entonces, Diario El Comercio publicaba: en Mataje hay un puente a ninguna parte. Me parece que Diario La Hora también. Les voy a ver un par de tweets vinculados justamente a lo que publicaron los medios de comunicación en aquella época. Denme un segundo que estoy buscando por aquí. Que publicó el amigo David Villamar, me parece. Aquí está. Por ejemplo, El Comercio: en Mataje hay un puente en ninguna parte. Expreso: el puente de Mataje crece para el narcotráfico. Dice: el gobierno de Correa lo inauguró en 2017 y lo llamó un polo de desarrollo. Meses después, Lenín Moreno dijo que su construcción no tuvo mucho sentido. Diario La Hora: fondos para reconstrucción se usaron para polémico puente en Mataje. Bueno,
Todo esto se publicó en los medios. Resulta que este fin de semana el presidente Lasso estuvo en Mataje y con el presidente Duque de Colombia inauguró el corredor binacional Mataje-Espriella de 38 kilómetros en la frontera Ecuador-Colombia. ¿Qué dice la nota del Comercio? El corredor binacional Espriella-Mataje, ubicado en la frontera entre Ecuador y Colombia, fue entregado al mediodía de este 14 de agosto del 2021. Los presidentes Guillermo Lasso de Ecuador y Iván Duque de Colombia cortaron una cinta roja para inaugurar ese corredor vial que tiene 38 kilómetros en total, 4 puentes y une la parroquia Mataje en San Lorenzo Esmeraldas con el puerto de Tumaco en el vecino país. En el lado ecuatoriano se construyeron 18 kilómetros de la vía y el puente sobre el río Mataje en 2017 y la obra estuvo lista en octubre del 2017. Ojo con esto. Este eje vial, dice el Comercio, debió ser concluido en 2018 según los acuerdos binacionales firmados en 2016. Obviamente Colombia no cumplió su parte, pues, y Ecuador sí la cumplió. Ecuador lo culminó en el marco de los plazos que se habían acordado, pero aquí se posicionó un mensaje. Ese es mi punto de vista y ojalá que se entienda lo que estoy diciendo. Aquí no se trata de defender a una persona o defender a un sector o atacar a una persona o a un sector, no. Se trata de la rigurosidad que tienen que tener, para empezar, los actores políticos y nuestros gobernantes, que no se cansan de aprovechar determinados momentos para colocar un frame en la opinión pública y luego son incapaces de rectificar, son incapaces de decir la verdad. Ese es el punto de vista que yo planteo. Para empezar, los actores políticos y después, por Dios, nosotros como medios y como periodistas, que tenemos un papel superlativo en el flujo de la información. Que perdóneme, yo siempre hablo y no me voy a cansar de decirlo, a nosotros nos falta autocrítica, a nosotros, los periodistas y los medios, nos falta autocrítica. Nos falta reconocer que podemos equivocarnos. El Comercio, por ejemplo, no reconoce que se equivocó, pero hoy sí publica que ese puente era parte de los acuerdos binacionales y que debía estar concluido todo el eje vial en 2018. El gobierno de Colombia invirtió $62.600.000 aproximadamente para la ejecución de la obra, que incluyó la construcción de 5 kilómetros de la vía nueva y el mejoramiento de otros 14 kilómetros. Durante la construcción se crearon más de 2.000 empleos para los habitantes de la zona de Nariño y bueno, ahí está justamente la referencia de lo que pasó o de lo que ha ocurrido en la zona de frontera. Los amigos de Radio La Calle hacían referencia justamente a este detalle y publicaron pues la presencia del presidente Lasso, que inauguró el puente en ninguna parte por segunda vez, porque claro, ya Moreno estuvo allí con Duque inaugurando el puente. Esa fue una de las noticias más paradójicas, una de las acciones más paradójicas del gobierno de Moreno. O sea, luego de que 2 años después o 3 años después de que Moreno hace la denuncia del puente que va a ninguna parte, resulta que aparece sobre el puente inaugurándolo. Eso realmente fue paradójico, pero reflejó justamente lo que fue el gobierno de Moreno. El gobierno de Moreno, que manejó un discurso doble sobre diversas cosas y que no fue coherente entre el discurso y la praxis. Pues nos recuerda Radio La Calle que el 10 de enero del 2021 ya Lenín Moreno entregó la parte ecuatoriana del puente. Palabras de Moreno. Bienvenido, querido amigo Iván Duque, presidente de Colombia, al puente sobre el río Mataje. Ahí ya no dijo que era el puente que iba a ninguna parte. Una obra vial que nos une aún más, potenciará el intercambio comercial, fomentará el turismo y fortalecerá nuestras relaciones históricas y fraternas. Escribió en esa ocasión Moreno en un tuit. Bueno, le escribieron en un tuit porque sabemos que Moreno no maneja Twitter. ¿Ya? Y claro, Radio La Calle nos recuerda que en su momento Moreno criticó la construcción del puente que inició en el gobierno anterior. Nosotros construimos una carretera con un puente que no va a ninguna parte. Saque usted sus propias conclusiones, porque se posicionó un frame en la opinión pública. Que eso se hizo para favorecer al narcotráfico. No sé si finalmente lograron avanzar en investigaciones que prueben eso. Y les voy a dar otro detalle. Cuando Moreno estuvo presente en el puente, taparon el logo, se olvidaron de borrar el logo y taparon con una tela blanca el logo que estaba en el letrero.
del puente. O sea, tengamos memoria. Son detalles que también hay que mencionarlos. Porque esto refleja la incoherencia que tenemos nosotros como país y como opinión pública, y que tienen nuestros gobernantes, que terminan mintiendo o posicionando determinados mensajes para colocar imaginarios en la opinión pública. Y en el medio de eso, el papel de los medios de comunicación. No podemos cerrar los ojos y mirar hacia otro lado sobre este tipo de cosas. Las cosas hay que decirlas, y si nos corresponde a nosotros rectificar, hagámoslo. Que el ofrecer una disculpa o el tratar de dar el mismo espacio a la aclaración no nos hace de menos a los periodistas. Yo escribí un tuit que a mí me costó en mi imagen para algunos sectores, porque a partir de este tuit yo fui estigmatizado. El 8 de junio del 2018 yo puse en mi cuenta Twitter: qué raro, los medios y periodistas no han otorgado en sus espacios la misma prevalencia que le dieron a la noticia del puente de Mataje, que no va a ninguna parte. Al mea culpa que hizo el presidente de Colombia sobre el tema. Esto publiqué en 2018. Yo me mantengo en eso. Esto fue hace 3 años que publiqué esto. El 8 de junio del 2018. Hace 3 años. Por esto a mí me estigmatizaron. Por publicar esto. Porque se asume que uno defiende a. No se trata de defender a. No se trata de eso. Se trata de que uno tiene que ser por lo menos riguroso. Y si uno se equivoca, rectificar. Y si uno se equivoca, ofrecer una disculpa. Y si no nos correspondía a los medios, como yo digo, porque a los medios no nos correspondía rectificar, porque la información la generó Moreno, quien debía rectificar era Moreno, y si Moreno no rectificaba, bueno, vemos la misma prevalencia de lo que explicó Santos, que era el presidente de Colombia, pero no, aquí se mantuvo ese frame en el imaginario de la opinión pública. Y hoy, evidentemente, esos mismos medios y esos mismos sectores políticos hacen mutis camino al foro sobre las expresiones que en su momento dijo Lenín Moreno. Son temas que, de verdad, deben invitarnos a nosotros a la reflexión sobre lo que estamos viviendo, las mentiras, cómo se posicionan las mentiras. ¿Ok? Quiero cerrar esta parte del comentario con otro tema. Voy a reservarme para mañana una comparación de las gasolinas. Voy a tener aquí abierto, no lo voy a cerrar, pero les adelanto. Mientras el portal Primicias publica que en Ecuador el diésel subió 61%, casi 61% desde mayo del año anterior, cuando se estableció el sistema de bandas, el diésel sigue siendo el más barato de la región. Que creo que eso hay que poner en contexto, porque las economías de cada país son distintas y además Ecuador es un país dolarizado. Pero bueno, valen estos análisis, evidentemente, o estas comparaciones para el análisis. El diésel sigue siendo más barato. Pero el comercio publica: el galón de gasolina extra de Ecuador cuesta más que en Colombia. Que es otro tema que hay que hablar. Porque ¿saben qué? El aumento del precio de la gasolina extra golpea a la clase media de la economía. Ah, deja tu auto en la casa. Bueno, dame transporte público eficiente para movilizarme, pues. A mí me encantaría, por ejemplo, venir acá a la radio todas las mañanas en bicicleta. Pero no puedo porque con Terno no voy a ciclear. ¿Me entienden? Me encantaría hacerlo. Y como me he acostumbrado a la bicicleta, sé que podría hacerlo. Pero no puedo, pues. Por la naturaleza de mi trabajo, y eso seguramente le pasa a mucha gente. Si quieren que el vehículo se quede en la casa, a propósito del tema de la eliminación de los subsidios y del aumento de los precios de los combustibles, dennos a los ecuatorianos un transporte público más eficiente. De esto vamos a hablar el día de mañana en este espacio de noticias. Y otra cosa que también ya se me queda en honor al tiempo es el tema de la emergencia carcelaria. ¿Se acuerdan que yo les dije la semana pasada a ustedes que no había decreto ejecutivo para la emergencia carcelaria que fue anunciada por el presidente Lasso en el 22 de julio pasado? ¿Se acuerdan? Bueno, finalmente Fausto Cobo reconoció que no hay decreto ejecutivo. Entonces no sé qué fue lo que declaró el presidente Lasso cuando fue a la Tacunga luego de la fuga masiva
en la cárcel de la provincia de Cotopaxi. Eso también lo vamos a comentar el día de mañana. Y sí, estimado Byron, usted me ha escuchado. Focalización de los subsidios, estoy totalmente de acuerdo. Yo defiendo la focalización de los subsidios. Pero vea, Byron, insisto, esto lo vamos a hablar mañana, solamente un adelanto. Todo esto tiene que ser materia de un amplio diálogo nacional que aborde a todos los sectores sociales y que además incorpore temas como el que acabo de decir, el transporte público. Nadie habla del transporte público, nadie. Los gobiernos locales, el gobierno nacional, deben garantizar que los ciudadanos tengamos acceso al transporte público, pues. Eficiente. ¿Qué es, entiendo, la apuesta aquí en Quito con el metro, que no sabemos cuándo mismo se va a inaugurar? Pero por ahí va la cosa. Eso es parte, esa es una arista del debate sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles. Porque yo les ratifico, yo estoy de acuerdo con la focalización, yo no estoy de acuerdo con que a todos nos subsidien, porque hay gente que sí puede pagar más, pero hay gente que no puede pagar más, pues. En una economía deprimida que todavía no termina de reactivarse totalmente por el contexto de la pandemia. Entonces son análisis que evidentemente tenemos que hacer. Muy bien, 6 de la mañana con 58 minutos aquí en A Primera Hora.